Sí. Bueno, hoy es una unidad es un poco más corta esta unidad. Hoy tenemos la unidad de instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. Vamos a detallar un poco en esta unidad algunos de los instrumentos que ustedes tienen que realizar en la actividad número 2, es en la actividad del portafolio. Por ahí estaba leyendo, bueno, algunas dudas sobre cómo elaborar las rúbricas, ¿verdad? Entonces, aparte de la teoría que ustedes ya tienen en el entorno, pues vamos a detallar un poquito algunos de los instrumentos para que ustedes pues tengan más confianza y puedan realizar pues con éxito su tarea del portafolio, ¿verdad? Y pues evacuar algunas dudas con respecto a esta tarea. En esta unidad tenemos la particularidad que tenemos dos ejercicios, ¿verdad? Un portafolio y un estudio de casos. Entonces vamos a evacuar esas dudas porque ahora la próxima tutoría pues se enfoca en en otra temática que ya son propiamente las técnicas para la recopilación de la información, ¿verdad? Pero como ya tienen pronto la entrega de esta primera tarea, entonces, es para la primera actividad, pues entonces vamos a evacuar las dudas que hayan surgido de ustedes. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación, ¿verdad? De este tema, que son los instrumentos de evaluación sumativa, de evaluación de los aprendizajes. Sí quiero decirles, ¿verdad? Que entre tanto yo expongo, pues si tienen alguna pregunta, pues entonces me interrumpen en el momento porque no los veo, entonces, no importa, nada más me hacen la pregunta y vamos evacuando esas dudas de una vez de cómo se elaboran estos instrumentos. Vamos a dar inicio entonces con la presentación. Y pues como les decía, hoy teníamos el tema de instrumentos de evaluación para recopilar información en el proceso de construcción del conocimiento. ¿Hay alguna que me quería decir algo? Bueno, sé que, bueno, hay por lo menos algún estudiante que se tiene que retirar antes porque tiene otra tutoría. Leía también en el correo y no hay problema, ¿verdad? Este último cuatrimestre es como más corto, entonces las tutorías están menos distantes, ¿verdad? Entonces, no hay problema si alguno igual me va a quedar la lista de asistencia, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Vamos a continuar. Entonces, aquí les presento 3 imágenes. Vamos a observar bien estas imágenes y luego les voy a hacer una pregunta. Profe, Sí, adelante. ¿habían grupos? No, todavía los grupos no se han hecho, se habilitan cuando inicie, digamos, el portafolio es es individual, entonces cuando estén las actividades grupales se habilita el grupo. Profe, una pregunta. Dime. Buenas noches. Yo tengo una gran duda. Cuando yo subo mis trabajos, se los mando a usted, no tengo que mandarlos a portafolio de evidencia, solo los subo y ya.
Sí, bueno, ahora lo vemos en el entorno para que te quede más claro. Ok, gracias. Buenas noches. Ok, ya observaron las tres imágenes. Ahora, yo les puse en el chat de aquí del Teams un enlace que es de un Menti. Voy a bajar la presentación. Yo les puse aquí en el chat, para que ustedes vean al inicio les había puesto un enlace de un Menti. Entran a este enlace que ven aquí desde sus teléfonos. Voy a proyectarles el código que ustedes tienen que escribir. Profesora, disculpe, como yo no me había conectado a esa hora, no lo tengo en el chat. ¿Lo podría volver a compartir? Sí, claro. Gracias. De nuevo. Profe, tiene que ser directamente desde el teléfono. Bueno, si lo puedes en la compu, solo que, bueno, tendrías que abrir otra pestaña, ¿verdad? Para que no cierres el Teams. ¿Verdad? Pero puedes, sí, sí. Aquí está, se los compartí nuevamente. Entonces voy a Gracias. compartir aquí. Y de acuerdo a las imágenes que ustedes vieron, vamos a contestar esas preguntas. Aquí ustedes ven el código. Voy a ponérselo así. Aquí está el código. 62431082 es el que ustedes tienen que escribir ahí. Y vamos a contestar esa pregunta. Puedo volverles a colocar. Ahí tienen el código. Y dice qué elementos debe considerar la persona docente para seleccionar un instrumento de evaluación. ¿Qué creen ustedes desde las imágenes? Voy a volver a compartir las imágenes. Aquí están las imágenes. Desde lo que ustedes observan en esas imágenes, ¿qué elementos consideran ustedes que debe de seleccionar la persona docente para la evaluación de los aprendizajes? A ver, vamos.
Si es individual o grupal, fin en sí mismo, contexto, ajá, la actividad, perfecto, el entorno, ¿verdad? El entorno, el contexto. El entorno, el grupo de niños, niñas, el espacio del aula, perfecto. El aprendizaje, la edad, las necesidades especiales, que es excelente. Seguimos, va ganando el entorno, el enfoque, claro que sí, el enfoque de los programas, ¿verdad? De estudio. Las adecuaciones que llamamos nosotros, ¿verdad? Que haya que hacer, perfecto. Hay estudiantes, personas estudiantes a las que hay que hacerles, ¿verdad? Una adecuación ahí en lo que le vamos a evaluar, que llamamos indicadores. El ambiente, el espacio, la confiabilidad, muy importante, el currículum, la validez, que tenga las actividades que se realizan. Muy bien, están bastante informados. Bueno, como podemos ver, todas estas, ahí los que no han podido participar, ahora vamos a ver nuevamente el tiempo. Ahora, las formas de aprendizaje, voy a cambiarle su concepto. Ahora ya no hablamos de formas de aprendizaje, sino que hablamos de neuroplasticidad, ¿verdad? Ya ahora sabemos pues que nuestro cerebro aprende de diferentes formas y eso ¿verdad? Que es de lo que nos habla ahora la neurociencia, ¿verdad? Que tenemos que ir ahí como cambiando un poquito esas estructuras mentales que tenemos arraigadas desde muchos años, los criterios, en fin, están, como les decía, están bastante informados, ¿verdad? Todo lo que ustedes han mencionado es de suma importancia, ¿verdad? Pase para adentro. Me cierran el micrófono, por favor. ¿Verdad? Desde las imágenes podemos visualizar algo muy importante que podemos ver aquí es, ¿verdad? Como la comunicación, el uso de la tecnología o de los recursos, ¿verdad? Que podamos tener también es importante contarlo a la hora de seleccionar el instrumento con que vamos a evaluar. Pero en realidad están bastante informados con respecto a eso y qué bueno, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir acercarnos un poco al concepto de instrumentos de evaluación. Y esto nos dice que los instrumentos de evaluación son esas herramientas de observación que nos permiten determinar el grado de adquisición de los conocimientos, habilidades, que tienen las personas estudiantes, ¿verdad? Y que se desprenden, pues, de los aprendizajes, de las tareas, como mencionaba usted, de las actividades que se encuentran en estudio. Y, por supuesto, pues, juegan un papel determinante los enfoques de los diferentes programas de estudio.
Esta era la pregunta, ¿verdad? Que teníamos. ¿Qué elementos debe considerar la persona docente para seleccionar un instrumento de evaluación? Tenemos ahora entonces las características de los instrumentos de evaluación y es muy importante que determinemos eso que ustedes mencionaban. Por ahí leíamos que la validez, la confiabilidad, ¿verdad? Son elementos importantes. La validez porque tiene que ser congruente con lo que vamos a, lo que seleccionamos, el instrumento que seleccionamos, pues tiene que estar acorde con los aprendizajes que vayamos a valorar. La rigurosidad, ¿verdad? Tiene que ser un instrumento de evaluación, tiene que ser detallado, riguroso, ¿verdad? No puede ser al azar. La confiabilidad, porque tanto dos elementos muy importantes, dos características muy importantes y que se reafirman en todos los instrumentos, es la validez y la confiabilidad. ¿Por qué? Porque un instrumento debe ser confiable, debemos en ese instrumento estar valorando lo que hemos desarrollado en nuestra práctica docente, ¿verdad? Entonces, tanto la validez que se asemeja, se acerca los aprendizajes, como lo que vayamos a desarrollar y el cómo lo hagamos. La factibilidad es que sea un instrumento que podamos que podamos utilizarlo para esa actividad, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos estamos evaluando una actividad como una exposición, pues no voy a tener un instrumento de observación, ¿verdad? Voy a tener un instrumento que puede ser una rúbrica o una escala, ¿verdad? Un instrumento que me permita valorar lo que el aprendizaje establecido en el programa de estudio me permite hacer, ¿verdad? Entonces, que lo pueda aplicar, que sea aplicable. Y por supuesto, la pertinencia, ¿verdad? Entonces, todas esas características, estas 5 características, son importantísimas que generen un engranaje y que todas estén presentes en los instrumentos cuando hacemos estos procesos de evaluación de los aprendizajes. Hay algunos factores que afectan dos de las características, como les decía, que son sumamente importantes, como es la confiabilidad y la validez, ¿verdad? Y estos factores, bueno, tenemos que determinarlos. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos nosotros como docentes cuando seleccionamos ese instrumento? Bueno, primero tenemos que tener definidos si los objetivos de aprendizaje que vamos a medir son los correctos, ¿verdad? Son los que hemos definido. Si esos aprendizajes esperados, tenemos ya los criterios con los que los vamos a definir, a revisar o a valorar, ¿verdad? Están claros, son claros y precisos, o sea, no presentan ningún grado de confusión. Otra pregunta es que si están claramente definidos esos criterios de revisión de la prueba cuando hablamos de pruebas, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de pruebas y más adelante las vamos a ver. Considerar que si considera ese instrumento, considera el vocabulario y las vivencias desarrolladas durante la mediación, ¿verdad? Entonces no es válido que desarrollemos una estrategia o una técnica o una vivencia, como le llamamos, ¿verdad? Durante la mediación pedagógica y que cuando
vayamos a valorarlo, a evaluarlo en un instrumento, pues no contemos qué fue lo que desarrollamos para el logro de esos aprendizajes. Entonces, no habría congruencia entre la mediación pedagógica y el instrumento. También debemos preguntarnos qué tan extensa debe ser la prueba, si fuese una prueba, o el instrumento con que vamos a medir. Y los tipos de ítems cuando hablamos de prueba, ¿verdad? Y cómo se van a ordenar esos ítems en una prueba. ¿Cómo se calificarán los ítems de respuesta construida? Y ahora vamos a hablar, cuando hablemos un poquito de las pruebas, a qué nos referimos con ítem de respuestas construidas. Y si se considera el tiempo apropiado para la resolución, ¿verdad? Básicamente cuando estamos hablando de una prueba. ¿Cuáles son esos tipos de ítems adecuados para la medición de los aprendizajes esperados, ¿verdad? De los que me establece el programa de estudio. Y si se garantizan las condiciones favorables durante la aplicación de la prueba, es porque hay algunos elementos que deben de considerarse a la hora de aplicar una prueba, ¿verdad? Que difiere de la aplicación del instrumento en la mediación pedagógica, porque en la mediación pedagógica vamos a trabajar el actuar, el hacer, ¿verdad? Dentro del aula o en los diferentes ambientes de aprendizaje, y en ellos pues vamos a utilizar otro instrumento. ¿Cómo garantizamos la validez? Que era el otro punto que les decía que es importante cuando cuando es una prueba, hay que garantizar que el vocabulario empleado a la hora de redactar los ítems sea congruente y que la prueba responda a esos aprendizajes. Y eso lo hacemos a través de un instrumento, ¿verdad? Donde plasmamos el previo a la prueba, que se llama tabla de especificaciones. La dificultad de los ítems que sea congruente con la dificultad en que desarrollaron en la mediación pedagógica, las instrucciones generales y específicas, los aprendizajes esperados que se seleccionaron, la redacción, ¿verdad? De acuerdo a los lineamientos establecidos. ¿Y cómo evitamos estos errores? Bueno, seleccionando los aprendizajes que representan mayor dificultad por parte del estudiantado e incluir ítems opcionales, ¿verdad? Si estamos conscientes de que las personas estudiantes hay un aprendizaje esperado que no han logrado alcanzar su máximo desempeño, pues no sería válido seleccionar ese aprendizaje en nuestros instrumentos, porque estaríamos ya previendo que no van a obtener, ¿verdad? Su máximo, no van a poder demostrar su máximo eficiencia en esa prueba. ¿Para qué se requiere que los instrumentos tengan validez y confiabilidad? Bueno, hay unos elementos importantes. Primero, porque vamos a hacer una evaluación más objetiva. Si en nuestros instrumentos tenemos indicadores de aprendizaje, ¿verdad? Acordes con los programas de estudio, ¿verdad? Acorde con lo que se nos pide, pues la evaluación va a ser más objetiva. Le permite además a la persona docente determinar esos criterios, ¿verdad? Que se van a evaluar, registrar el proceso, el progreso del estudiantado, describir los niveles de logro y desempeño del estudiantado. Vamos a poder decir cuándo ha alcanzado, cuándo está en un nivel básico, cuándo ha ido aumentando ese nivel de desempeño y cuándo ya lo ha logrado. Además de eso, pues nos
nos presenta una información clara y verdadera, ¿verdad? Nos permite a la persona docente planificar estrategias de mejora, ¿verdad? Cuando ya tiene esos resultados y tiene que determinar el análisis de esos resultados, de esos instrumentos, pues va a permitirle también hacer una modificación para mejorar los resultados. Y por último, pues nos demuestra eficacia y calidad en el proceso de construcción del conocimiento, ¿verdad? Acompañando nuestra mediación pedagógica de los con los instrumentos de evaluación, hace que mejore, ¿verdad? O reafirme la calidad de enseñanza. Tenemos algunos tipos de instrumentos, ¿verdad? Que ya ustedes, pues ahí en el portafolio, ustedes se han dado cuenta que se les pide algún tipo de instrumento. Bueno, primero recordarles que en el entorno ustedes van a encontrar tanto videos como información de esos tipos de instrumentos, ¿verdad? Entonces, para reforzar su actividad número 2, portafolio. Dentro de estos tipos de instrumentos, para recolectar esta información, tenemos las rúbricas, las escalas, el registro anecdótico, las listas de cotejo y los registros de desempeño. Esto como los más utilizados en nuestro quehacer pedagógico. Pero existen otros instrumentos, ¿verdad? Que podemos utilizar. Vamos a ver de estos instrumentos, tenemos las escalas. En este tipo de instrumentos, las escalas, tenemos varios tipos de escala, ¿verdad? La escala es un instrumento muy versátil, ¿verdad? Que se puede utilizar para recopilar esta información en diferentes aspectos. Entonces, podemos utilizarlo para recopilar información sobre habilidades, hábitos, intereses, actitudes sociales, científicas, artísticas, ¿verdad? Es como se puede ajustar a todo esto. Pueden ser de varios tipos, como les decía, ahorita vamos a ver los tipos y los más comunes que se han venido utilizando. Son hay escalas formales de actitud, de diferencial semántico, de estimación y de producción escolar. También hay escalas llamadas escalas de calificación, que es a las que más nos acercamos en nuestro quehacer. Son las que mayormente se utilizan en los escenarios educativos, ¿verdad? En educación. Y de esas tenemos 3, las numéricas, las descriptivas, las gráficas y las escalas de desempeño. Entonces vamos a ver cada una para que ustedes puedan también ir visualizando cuál es el tipo de escala que se les está solicitando, ¿verdad? Presentar en su portafolio. Tenemos las escalas de calificación, son todas, y en esta escala tenemos que determinar que estos instrumentos tienen una construcción técnica, ¿verdad? Entonces, no es al azar, no es antojadiza, ¿verdad? Cada una responde a una construcción técnica. Entonces, tenemos que lo primero que debemos visualizar en ella son los indicadores de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, este indicador de aprendizaje, ¿de dónde lo determino? Del programa de estudio, ¿verdad? Lo que me da el programa de estudio para determinar este indicador de aprendizaje. Y se dice aquí, se los notamos, se nota de el planeamiento didáctico, ¿verdad? Y ahora cuando veamos ya propiamente lo que ustedes tienen que hacer, ahí se les agregó para el portafolio un planeamiento didáctico.
Luego seleccionamos la escala que nos va a permitir evaluar y ahí hablábamos, nos devolvemos un poquito lo que hablamos hace un rato de la selección del instrumento, ¿verdad? ¿Cuál es la escala de las que vamos a ver que se me ajusta a lo que voy a evaluar? Le asigno además un número, ¿verdad? ¿A dónde? A los criterios. Entonces, estos... el deficiente, regular, bueno, muy bueno y excelente, ¿verdad? Esta es la escala con los criterios, ¿verdad? ¿Qué hago en estos cuadritos que me encuentro aquí en vacío? Voy a establecer la descripción. ¿Qué significa la descripción de criterios? Significa que yo tengo que anotar en este espacio ¿cuándo es que voy a asignar un deficiente, verdad? Y cuándo es que voy a asignar un regular, un bueno, un muy bueno o un excelente. Entonces, aquí tenemos, esta es una escala numérica, ¿verdad? Y si aquí vemos, vamos a determinar que tenemos la lista de criterios, ¿verdad? Que están aquí, la lista de aspectos observa y aquí tenemos la escala. Una escala numérica va de 1 a 5, ¿verdad? Y, y aquí podemos valorar en la escala, ¿verdad? Si ha logrado estos aprendizajes. Tenemos la escala descriptiva, ¿verdad? También se llama escala cualitativa. Es de valoración de afirmaciones descriptivas. También llevan un orden secuencial. En algunos casos se establece en frase corta y se deja un espacio en blanco para que la persona docente o el evaluador amplíe su criterio al momento de realizar esta valoración. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, demuestra la existencia de hábitos de estudio. Puede ser que la persona docente desee ampliar esta descripción porque estos hábitos de estudio en donde, ¿verdad? Va a demostrar la existencia de esos hábitos de estudio, ¿verdad? Vean que aquí está la descripción de cada uno de esos elementos y por supuesto se utiliza más en aspectos cualitativos o formativos, ¿verdad? Entonces vean que no tiene una numeración. ¿Por qué? Porque es cualitativa. Esta es cualitativa. Entonces no vamos a encontrar un número, una cantidad. Luego tenemos la escala descriptiva, ¿verdad? En la escala descriptiva, este es un ejemplo. Y aquí sí le tenemos numeración, ¿verdad? La anterior era cualitativa, era formativa. Esta es cuantitativa y aquí sí le asignamos una cantidad, ¿verdad? Y al describir, si la persona estudiante evidencia de conformidad al integrar los grupos de trabajo y trabaja con agrado, pues va a alcanzar un 4 de 1 a 5. Si siempre está dispuesto a prestar su ayuda desinteresada para el logro de los objetivos, entonces va a alcanzar un 5, ¿verdad? Si tuviéramos que colocar un elemento cuantitativo o una calificación, ¿verdad? Entonces, y va en crecimiento, ¿verdad? Va gradualmente creciendo o decreciendo si lo vemos de izquierda a derecha. Tenemos la escala de desempeño, ¿verdad? Y aquí en la escala de desempeño puede ser de 1 a 4, inclusive puede ser de 1 a 5, dependiendo de el aprendizaje, ¿verdad? Que queramos valorar.
Y en esta tenemos en una primera columna el aprendizaje, el indicador de aprendizaje. Y luego tenemos la escala de 1 a 4, puede ser a 5. A esta escala le tenemos que agregar una valoración, el 1, ¿verdad? Y vamos a describir en cada una de esas columnas cuándo es que le asigno un 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Del logro de aprendizaje de la persona estudiante. Esta es una de las escalas que hablábamos que son muy versátiles. ¿Por qué? Porque en esta escala yo puedo colocar un indicador de aprendizaje que tenga 4 elementos para su valoración, ¿verdad? 4 criterios. Puedo valorar criterios de 1 a 4, pero también puedo hacerlo de 1 a 3, inclusive puedo hacerlo de una sola unidad, un solo punto, ¿verdad? Entonces, si aquí le agrego una columna más, que sería el 5, pues también puedo hacer de 1 a 5, de 1 a 4, de 1 a 3, dependiendo del indicador de aprendizaje que tenga. Esto que vemos aquí es, como les decía, el criterio, el indicador de aprendizaje. Estas son las descripciones de cada uno de los criterios y de 1 a 4 es la escala a la que corresponde. Tenemos la escala gráfica, se diferencia de la numérica en los criterios de valoración. Este es un instrumento establecido no por números, sino por conceptos en un orden secuencial para que el observador o el evaluador establezca un juicio de acuerdo a las características o rasgos de observación, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? ¿Por qué decía que no un criterio, sino un concepto? Bueno, tenemos el aprendizaje logrado, ¿verdad? Y vamos a establecer si lo logró satisfactoriamente o, ¿verdad? O lo logró, podemos utilizar esta escala de la parte inferior si siempre lo logra, frecuentemente, de vez en cuando, rara vez o nunca. Y aquí vamos, en la primera vamos a ver insatisfactoria, regular, buena y excelente, ¿verdad? Entonces estos son los criterios que podríamos utilizar también en una escala gráfica. Es poco utilizada la escala gráfica, pero sí es uno de los instrumentos pues utilizados. Vamos a las rúbricas. Las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio relativos al desempeño de la persona estudiante. Entonces, en esta escala vamos a ver ese avance, ¿verdad? Ese logro que van aumentando poco a poco las personas estudiantes al adquirir nuevos desempeños. Para eso tenemos que seleccionar el contenido curricular, aprendizaje esperado, resultado de aprendizaje u objetivo, dependiendo del programa y de la asignatura, ¿verdad? Identificar todas las conductas que se desean evaluar con habilidades, destrezas, competencias que se requieren para ejecutar o llevar a cabo la actividad o la tarea. Entonces, tenemos una rúbrica global. Esta rúbrica es bastante compleja, digamos, para algunos, en algunos casos para evaluar, porque produce textos orales muy complejos, propios del contexto personal, social, expresa sus ideas, opiniones o emociones relativas y creatividad, originalidad con claridad y asertividad empleando un lenguaje oral en situaciones de comunicación espontánea en las que respeta las normas del intercambio oral o dirigidas. Si vemos el aprendizaje esperado, es
muy ambicioso, ¿verdad? Entonces, a la hora de valorar, pues vamos a pretender en esta rúbrica, por eso se llama global, es como todo, ¿verdad? Como cuando la persona estudiante ya ha logrado todo, absolutamente todo, de lo que queremos valorar. Entonces, es muy ambiciosa, ¿verdad? A veces puede que la persona estudiante alcance algunas de estas habilidades, pero puede ser que no siempre. Entonces, la rúbrica global es siempre como bastante ambiciosa en todos los elementos que contenga, pero pues no deja de ser también un instrumento del cual se pueda echar mano, ¿verdad? Que se pueda utilizar. Tenemos la rúbrica analítica, que para muchos, digamos, de ustedes que son los que vienen acercándose a la universidad, los vimos en este instrumento, lo vimos mucho en las guías de trabajo autónomo cuando estaban en sus niveles de secundaria, ¿verdad? En el 2020, 21, y ha sido, digamos, como pues uno de los elementos más conocidos, de los instrumentos más conocidos en los últimos 4 años, 3 años, ¿verdad? La rúbrica analítica, igual que los otros instrumentos, tienen su construcción técnica, y en la primera columna vamos a tener los indicadores de aprendizajes esperados. Vamos a tener los niveles de desempeño. En este caso utilizamos inicial, intermedio y avanzado, ¿verdad? Que son como los más conocidos. Aquí no tenemos un dato numérico, pero si deseáramos colocar el dato numérico para hacerlo cuantitativo, vamos a colocar que el nivel de desempeño inicial es 1, el nivel de desempeño intermedio es 2 y el nivel de desempeño avanzado es 3. De manera que si la persona estudiante en este primer indicador alcanza lo descrito en el nivel avanzado, pues habrá conseguido, ¿verdad?, la puntuación máxima en esta rúbrica, que sería un 3 para cada uno de los indicadores de aprendizaje. ¿Ves? Y aquí la tenemos este ejemplo, entonces aquí ya la tenemos, ¿verdad?, en campo numérico. Entonces, el indicador de evaluación, ¿verdad? Es el tema del mapa. Aquí vamos a la organización de ideas. Aquí está muy simplificado el indicador, ¿verdad? Pero va en esta columna. Aquí tendríamos los criterios: excelente, muy bien, debe mejorar, insuficiente, y la descripción que corresponde a cada uno de ellos, ¿verdad?, para poder asignar pues el puntaje que hemos establecido. Siempre la rúbrica, ¿verdad?, va a alcanzar como su puntuación máxima un 3. Luego tenemos la lista de cotejo. En la lista de cotejo, pues es un instrumento que tiene una lista de criterios, de rasgos observables o de desempeños que establecemos nosotros como docentes previamente. La lista de cotejo es una escala dicotómica. ¿Qué quiere decir? Que solo tiene un valor de 0 y 1, ¿verdad? Y se responde con un sí o con un no. Entonces, también es un instrumento del cual vamos a tener estos rasgos observables muy específicos, ¿verdad? Son muy puntuales. Por ejemplo, llegó de manera ordenada al sitio del acto cívico, ¿sí o no? No hay, digamos, esa de que
pudo haber llegado, ¿verdad? No es un sí o un no. La respuesta es muy, muy clara, muy definida. Y el rasgo observable, pues también tiene que ser muy puntual. Como todos los instrumentos van a llevar un encabezado administrativo, y ahora vemos por ahí, ¿verdad? Todos los instrumentos tienen un encabezado administrativo que es lo que identifica no solo a la institución, sino a la persona docente, a la asignatura, la persona estudiante, el periodo, ¿verdad? Tiene un objetivo, cada instrumento pues tiene un aprendizaje esperado, el cual se va a valorar, y las instrucciones no pueden faltar, ¿verdad? ¿Qué significa? Las instrucciones me indican cómo voy a valorar esos rasgos observables, ¿verdad? O esos criterios. Me indica cómo lo voy a hacer. ¿Cómo? Bueno, marcando una X, ¿verdad? La presencia o ausencia de la conducta en este caso, ¿verdad? Y luego, pues, se hace la sumatoria respectiva de todos los rasgos observables. Aquí tenemos otra lista de cotejo, ¿verdad? Y vean que tenemos igual el sí o el no, ¿verdad? Este es para evaluar una sesión virtual sincrónica, entonces siguen instrucciones, inician la actividad puntualmente, practican activamente, ¿verdad? Es muy puntual, es un sí o un no. No deja ese rasgo del a veces, ¿verdad? O de en proceso, o del intermedio. Tenemos el registro anecdótico. El registro anecdótico son instrumentos también utilizados para valorar ese proceso, no solo el producto, en que una persona estudiante pues va avanzando en la construcción de su conocimiento, ¿verdad? Y ahí en la fecha vamos valorando cuándo fue que lo hicimos, el lugar, porque los ambientes de aprendizaje cambian, las situaciones ¿verdad? La situación de aula. Si es grupal, pues el número de estudiantes que participaron, ¿verdad? Y si es individual también. Es como, es el formato de registro anecdótico. Tenemos por último el registro de desempeño. El registro de desempeño es muy similar a la lista de cotejos, son escalas dicotómicas. Se valoran indicadores de aprendizaje, aspectos muy importantes, aspectos puede ser habilidades o puede ser también algunas acciones, ¿verdad? Muy puntuales. Igual que la lista de cotejo, ¿verdad? Tenemos un sí o un no con una valoración que podemos dar dependiendo de la lista de indicadores o de aspectos observables, ¿verdad? Entonces, si tenemos 10 aspectos observables, pues vamos a tener una puntuación de 10. Si tenemos 5, vamos a tener una puntuación de 5. A diferencia de la lista de cotejo, el registro de desempeño tiene una columna adicional de observaciones. Y en estas observaciones yo voy a puntualizar o a detallar qué es lo que la persona estudiante le falta por alcanzar o qué debe o alguna recomendación para que logre ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces define el problema de estudio con claridad, ¿verdad? Si estamos haciendo una investigación, define el problema de estudio con suma claridad, entonces puede ser que digamos que no lo define porque es o sí o no, ¿verdad? Entonces, no lo define, bueno, entonces, ¿qué le falta para
alcanzar esa definición más clara. Entonces lo anoto en las observaciones. Y así sucesivamente. Y aquí vamos ahora sí con las consideraciones para elaborar los instrumentos. Primero, el encabezado, lo que llamamos encabezado, toda la parte administrativa, ¿verdad? Contiene información espacial, es donde, el lugar, el nombre de la institución, ¿verdad? Temporal, si es primer periodo, segundo periodo, primer trimestre, segundo trimestre, ¿verdad? Va a depender de, de la temporalidad también del planeamiento. Indica dónde, cuándo, ¿verdad? Cuándo se va a aplicar en el primer periodo, en el mes, puede ser que en el mes de septiembre, en el mes de octubre. ¿Quién lo va a aplicar? La persona docente. Entonces ahí, ¿verdad? El nombre de la persona docente. Los aprendizajes esperados, que lo tomamos del planeamiento de estudio. Las instrucciones generales, que es, ¿verdad? Lo que contiene todo el instrumento. Los rasgos observables, cuando hablamos de una lista de cotejo que tiene rasgos observables, de un registro de desempeño, ¿verdad? Los criterios de evaluación, ¿verdad? Eso también tiene que tener lo que se describan cuando son de descripción. En el caso de, por ejemplo, la escala numérica, los criterios de evaluación no se colocan dentro del formato, sino que van fuera del formato. Y bueno, esos serían, digamos, los instrumentos que tenemos que, ¿verdad? Que los más comunes. Hay otros instrumentos que podemos utilizar, como les digo, en las lecturas que ustedes tienen, pues muy probablemente se encuentren otros instrumentos. Dentro de estos tipos de instrumentos, pues está el otro que es muy conocido, que son las pruebas, ¿verdad? ¿Por qué los ponemos separados? Porque, bueno, estos instrumentos que acabamos de ver nos sirven para recolectar una información durante el proceso de construcción del conocimiento, durante el proceso de evaluación de los aprendizajes, en donde ponemos en práctica la mediación pedagógica. Una vez que terminamos un proceso, vamos a utilizar un instrumento que se llama prueba. Este instrumento es para medir los aprendizajes. Recuerden que vimos en la unidad anterior la diferencia entre medición y evaluación. Pues bien, aquí lo vamos a operacionalizar. Vamos a utilizar instrumentos de evaluación para recoger esta información en el proceso y todos estos instrumentos. Y un instrumento de medición que concluye con el instrumento prueba. Este instrumento puede ser oral, ¿verdad? En nuestro contexto costarricense, quienes aplican pruebas orales son los docentes que imparten lengua extranjera, ¿verdad? Llámese inglés, francés, en algunas regiones del país, italiano. Por ahí hay algunas instituciones con plan piloto de mandarín y así, ¿verdad? Entonces, las pruebas orales solo se aplican en asignaturas de lenguas extranjeras. Tenemos las pruebas de ejecución, que son pruebas más prácticas, por eso se llaman de ejecución. Estas pruebas pueden ser individuales o pueden ser grupales también. Y las aplican algunas asignaturas, pues que su característica es más de ejecución. Y luego tenemos las pruebas escritas, que las pruebas escritas es funcional para la mayoría
para todas las asignaturas, ¿verdad? Entonces cuando hay una asignatura que puede utilizar prueba oral y escrita, pues puede tener, digamos, esa selección que siempre va a ser de acuerdo a los aprendizajes, ¿verdad? A los aprendizajes esperados, desarrollados en su labor de aula. En cuanto a la prueba, cualquiera de esas 3 pruebas van a tener una estructura administrativa. Y en esta, que es lo que acabamos de ver como el encabezado, ¿verdad? En esta estructura administrativa, el tiempo, ¿verdad? Muy importante, ya está definido el tiempo, en el caso de nosotros, por reglamento de evaluación de los aprendizajes, pues ya se define el tiempo estimado para el desarrollo de cada una de las pruebas, la fecha en que se va a aplicar, ¿verdad? Con día, mes y año, el nombre del evaluador o de la persona docente que elaboró el instrumento, el espacio para que el estudiante anote su nombre, para que su encargado legal firme, ¿verdad? Se dé por enterado, el puntaje, la nota, el porcentaje, tanto de valor como los obtenidos, y por supuesto la asignatura y el periodo, y las instrucciones generales. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Tenemos toda la parte administrativa, ¿verdad? El nombre de la institución, la prueba de la asignatura, en el periodo, el nivel, la sección, el nombre de la persona docente. Por el otro lado, en la derecha tenemos el tiempo para la resolución, la puntuación, el porcentaje, igual la puntuación obtenida, calificación obtenida y porcentaje obtenido. ¿Verdad? La fecha, el nombre de la persona estudiante y la firma del encargado. Esta es de lo que hablamos cuando llamamos encabezado, es la parte administrativa. Aparte de esto, pues tenemos las instrucciones generales, ¿verdad? Entonces, estas 2 cosas componen esa parte administrativa. Entonces, tenemos cuáles son las indicaciones que le podemos dar a las personas estudiantes para que la ejecución de cada una de las pruebas pues sea exitosa, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. Tenemos la parte técnica y aquí hablamos de la parte técnica de la prueba escrita y de la prueba oral y de la prueba de ejecución. En la parte técnica de la prueba escrita está compuesta por diferentes tipos de ítems, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, que mediante esos tipos de ítems, la persona estudiante demuestre el aprendizaje adquirido. En la prueba oral va a ser, como es para lenguas extranjeras, se aplica de manera individual, es la persona docente, ¿verdad? De cara a cara, ¿verdad? Que puede realizar esta prueba. Igual va a tener una escala, un instrumento de los que vimos anteriormente para hacer la valoración del aprendizaje en cuestión en ese momento. Igualmente, la prueba de ejecución se aplica en las asignaturas que les dije, ¿verdad? Que requiere de ejecución, de ejecutar actividades, y también va a contener un instrumento, una escala, una rúbrica, ¿verdad? Dependiendo de los aprendizajes que requiera visualizar su logro la persona docente. Tenemos muy importante la tabla de especificaciones. Hay algo que aclarar aquí. La tabla de especificaciones es únicamente para la prueba escrita. La prueba oral y la prueba de ejecución no requieren de la tabla de especificaciones. Y este es un ejemplo de la tabla de especificaciones que también tiene pues toda su estructura, ¿verdad? Entonces,
es fundamental, importantísimo que antes de de construir la prueba escrita, se construya la tabla de especificaciones. Aquí tenemos una forma de calcular el porcentaje, ¿verdad? Y una forma de calcular el punto por cada objeto. Pero ahora es muy práctico porque, bueno, utilizando los recursos, ¿verdad? En un Excel, pues se hacen las fórmulas y ya no es tan difícil hacer ese cálculo aprendizaje por aprendizaje. Pero igual es importante saber de dónde salen estos puntos por cada prueba, ¿verdad? Entonces la tabla de especificaciones pues tiene su parte administrativa, ¿verdad? La institución, la persona docente, el circuito, el nivel, algunas tienen la asignatura, ¿verdad? Ay. Y y los aprendizajes esperados los vamos a colocar aquí en la primera columna, el número de lecciones en esta segunda columna. Hacemos el cálculo para obtener los puntos por cada uno de los aprendizajes y luego vamos a distribuir los puntos en cada uno de los tipos de ítems. Ahora que les hablaba hace un rato de los tipos de ítems, bueno, tenemos selección de respuestas, tenemos correspondencia, identificación. Estos tres forman un primer grupo de ítems. Y luego tenemos otros tipos de ítems que se llaman respuesta construida. Esta respuesta construida está conformado por respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de problemas y resolución de ejercicios. Esto lo pueden encontrar en los documentos que se les brindan en el entorno, ¿verdad? Para que ustedes... ¿Y dónde van a encontrar a qué se refiere con selección de respuestas, con correspondencia y cómo se elabora una correspondencia, la identificación y cómo se elabora una identificación y así cada uno de los tipos de ítems para cuando ustedes tengan que elaborar una prueba? Y bueno, eso era así como a grandes rasgos lo que corresponde a los instrumentos, ¿verdad? Al tema de los instrumentos que nos correspondían. Los escucho si tienen algunas preguntas al respecto. Buenas noches, profe. Adelante. Yo tengo algunas dudas sobre el trabajo que debe realicé. Tengo así como un circuito en la mente. Yes. El del portafolio. Sí, el de portafolio. Ok, para empezar ahí. Todo puede ir en Word. Sí. Para mí es más sencillo. Sí, bueno, en algunas de las consultas que me hicieron, voy a colocar aquí para ver si. Ahora sí, algunas de las consultas que me hicieron me decían si podían hacerlo en Word. En realidad la infografía, pues ustedes utilizan, ¿verdad? La más utilizada es pues el Canva. Pero cuando ustedes lo descargan, se les va a descargar en PDF. Ahí lo que ustedes tienen que hacer es descargarlo tal vez como imagen para que ustedes luego lo puedan pegar en el Word. Ok, sí, eso sí, Ujú. eso sí hay que hacerla en Canva. Y Sí. vean, profe, en cuanto al planeamiento que viene ahí de español, ese no debe ir en el trabajo, es nada más para que Es nos para que ubiquemos. ustedes, ajá, No hay que cambiarle nada. no, ¿O cómo? voy a compartirles la actividad en general para que ustedes tengan, digamos, más o menos para irles explicando el trabajo.
Sí, porque el planeamiento me tiene un poco... Ajá, entonces, por ejemplo, vamos a irlo explicando por partes. Uy, Ajá. profe, disculpe. Son tantas cosas por hacer en esa actividad que tengo un colocho. Bueno, vamos a ir parte por parte, ¿ok? La idea es pues que ustedes les quede claro hoy cómo tienen que hacerlo para Sí, que, por favor. ¿verdad? Entonces, Ujú. por ejemplo, bueno, hay voy a abrir por aquí otra pestañita para que vayamos viendo. Estamos en la unidad 2. Bueno, este es como lo veo yo, ¿verdad? Bueno, aquí vean que aquí tienen este documento que se llama Unidad 2, Instrumentos para recopilar información. Aquí ustedes van a tener y también aquí hay una carpeta que dice lecturas. Aquí ustedes van a encontrar parte de lo que yo les expuse sobre los instrumentos, pero además ustedes van a encontrar la prueba oral, digamos, si tuvieran que hacer algo con la prueba escrita, ¿verdad? Las escalas de calificación, las rúbricas, aquí ustedes pueden, digamos, como para reforzar lo que acabamos de hablar. Profesora, Entonces, disculpe que la interrumpa. Es que dígame. esa parte de planeamiento no la he encontrado. He andado por todo lado y no encuentro dónde es que está. Ok, el planeamiento lo vamos a encontrar aquí. Voy a devolverme a la unidad 2. Voy a colocarme como, espérame para cerrar aquí. Voy a colocarme como con el rol de ustedes para que lo visualicen ustedes como ustedes lo ven, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la unidad 2, así si ustedes lo visualizan así. Entran a la unidad 2. Y se van hasta el final y aquí dice plan tarea de español. ¿Lo ve? Sí, sí lo veo ya. Plan tareas. Ajá, entonces cuando usted lo abre, le va a abrir el planeamiento. ¿Ves? Ok, perfecto. Gracias. Sí, dígame porque no las veo, entonces me tienen que interrumpir ustedes. Profesora, disculpe. Y me habla. Profe, igual con esos indicadores, con todo eso trabajamos nosotros, con lo que trae ese planeamiento. Es que hay que preparar Ya, la ahorita lo vamos a rúbrica. hablar. Luis Diego, ¿ibas a decirme algo? Sí, gracias. Mi pregunta era, bueno, en línea con lo que preguntó Yendri. El planeamiento es una referencia, nada más, ¿correcto? Ok, aquí vamos con lo que establece las indicaciones. Muy importante que leamos las indicaciones. Entonces vamos a ver, dice, lea el material del módulo 2, que es ese, ¿verdad? El que ya les señalé ahí. Dice, elabore una portada, bueno, la portada ¿verdad? Que siempre se hace para la entrega de los trabajos. Luego dice, los elementos del portafolio se deben de desarrollar son introducción, ¿verdad? Entonces vamos, digamos, como haciendo como en páginas. La primera página, bueno, la primera, la portada. Luego la segunda página vamos a tener una introducción. Luego en la otra página vamos a hacer un resumen de los tipos de instrumentos. Un resumen, ¿verdad? Entonces ese resumen ustedes sabrán cómo, de acuerdo a su creatividad, cómo lo hacen, que tengan la rúbrica, la escala, ¿verdad? Todos esos instrumentos. Permiso, profe. ¿De Dígame. cuánto es la extensión del resumen? Es que va a depender es que, digamos, yo no puedo decirles que de una página, de 2 páginas, porque cada quien, dependiendo de su forma de expresar, hay algunos que son muy puntuales, entonces pues el resumen les va a salir, no les va a salir. Hay otros que necesitan, son más expresivos, entonces ocupan, digamos, hablar más. Entonces,
depende de cada uno, de su forma de aprendizaje, digámoslo de alguna manera, como qué tan extenso o tan corto ¿verdad? le salga su resumen. Profe, Bueno. hay una lectura, bueno, la que dicen, la que viene ahí para uno ubicarse. Ujú. Es que pasa si Sí. uno hace ese resumen con que los instrumentos son prueba, que son respuestas cortas, que son cuestionarios. Los instrumentos son estos que están aquí. Vean que aquí se los dicen. Rúbrica analítica, escala numérica, ¿verdad? Los instrumentos que vimos ahorita, ¿verdad? Esos son Ok. los instrumentos. Lo que contiene ya propiamente la prueba escrita se llaman ítems. ¿Ok? Ok, profe, está bien, gracias. Entonces, En- empezamos con eso. Está bien, profe. Ajá. Una pregunta. Tal vez Sí, compañeras y compañeros, Sí. ¿por qué no le permitimos que la profesora termine de explicar el punto y luego hacemos las preguntas? Porque estamos quedando todos igual de perdidos, yo creo. Sí, ok. Sí, ciérrenme los micrófonos, porfa, sí, porque gracias. Ok, entonces tenemos la primera, bueno, entonces la segunda página va a ser la introducción. Digamos que una tercera página, el que logre hacer su resumen en esa tercera página, pues va a ser el resumen de los tipos de instrumentos, ¿verdad? Que señalado, rúbrica analítica, escala descriptiva, escala numérica, lista de cotejo, pueden utilizar el registro de desempeño, el registro anecdótico, ¿verdad? Los instrumentos que ahorita señalamos. Luego dice, usando el planeamiento didáctico que se encuentra en la plataforma, comparando el artículo en inglés y la conclusión, ¿verdad? Entonces, vámonos al planeamiento, ¿verdad? Aquí está, entonces, vea que, por ejemplo, bueno, aquí está, este es el aprendizaje esperado. Estos son los indicadores de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos que hacer un instrumento, vamos a utilizar este indicador de aprendizaje. A partir, digamos, de lo que tenemos en la mediación, entonces vamos a hacer el resumen, digamos, del instrumento. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar, digamos, una lista de cotejos, se me ocurre. Entonces, en el resumen, pues voy a colocar la definición de la lista de cotejo y entonces voy a decir, bueno, uno de los aspectos a observar es si la persona estudiante reconoce el texto, los elementos del texto narrativo, las características del expositivo, ¿verdad? Más o menos como para darles un ejemplo del instrumento, ¿verdad? De lo que va en el instrumento. Y así, pues, ustedes hacen igual los indicadores de aprendizaje de cada uno de los instrumentos. Voy a devolverme aquí. Entonces aquí dice, ¿por qué? Dice que el resumen de estos tipos de instrumentos y aquí les pone entre paréntesis, usando el planeamiento didáctico que se encuentra en la plataforma. ¿Verdad? Y luego hacen la conclusión, ¿verdad? De acuerdo a lo que luego dice, comparando el artículo en inglés, viene un artículo en inglés y hacen la conclusión. Esto que dice aquí, que puede usar si desea Canva, Geniali o PowerPoint, es si ustedes tienen dominio de la herramienta, ¿verdad? Si ustedes, como decía, no, yo lo hago en Word y lo hacen bien en Word, no hay problema, ¿verdad? La idea es, pues proporcionarles que ustedes puedan hacerlo
en otra herramienta que no sea Word, pero si no es de su dominio y ustedes se sienten inseguros a la hora de hacerlo, entonces lo hacen con la que ustedes creen que les va a quedar mejor. Esto no es digamos, no es una obligación, es solo una posibilidad de hacerlo en otra herramienta. Bueno, dice, realice una introducción al tema, ¿verdad? ¿Cuál es la introducción al tema? Es esta que tenemos aquí. No es que tiene que tener dos introducciones. Esta introducción aquí es esta misma introducción al tema, ¿verdad? Que tenga dice como mínimo y máximo una página, ¿verdad? Entonces, no mayor de una página esta introducción, en la que describe la importancia de los instrumentos de evaluación para la recopilación de información. Entonces, en esta introducción, pues ustedes van a hacer, ¿verdad? La presentación de lo que contiene su portafolio y la importancia, ¿verdad? Que es una introducción lleva eso, qué es lo que viene en este trabajo que voy a presentar. Y agregado a eso, pues entonces le vamos a describir la importancia de los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y ahí ustedes lo toman de los diferentes documentos y hacen pues la referencia bibliográfica que corresponde. Luego dice, elabore un resumen de una página sobre los tipos de instrumentos de recopilación. ¿Cuál es esta? Elabore el resumen. Es que lo que siento que tal vez le confunde es que está como dos veces, ¿verdad? Digamos que aquí está todo general y aquí viene ya más específico. Esta introducción, entonces, el punto número 3, la introducción al tema, es esta misma introducción que me habla en el punto número 2. El punto número 4 es este mismo resumen que me habla en el punto número 2 también, ¿verdad? Resumen de los instrumentos. O sea, no es que tiene que llevar dos resúmenes, es dice, y sus características. Entonces, ¿de dónde tomaron esa información? Es eso mismo. Luego dice, a continuación usted encontrará el planeamiento. Ahora sí, vamos con la parte de planeamiento de esto que dice aquí, usando el planeamiento, ¿verdad? Vamos, digamos, como en el punto número 5. Encontrará un planeamiento de español. Con ese planeamiento usted debe elaborar una rúbrica analítica, una escala descriptiva, una escala numérica y una lista de cotejo. Entonces, vámonos aquí al planeamiento y tengo que elaborar, ¿verdad? Y tengo que elaborar una rúbrica, para que ustedes, aquí. Con este planeamiento yo tengo que elaborar una rúbrica. Tengo que además elaborar una escala descriptiva, decía. A ver qué más. Sí. Una escala numérica. Y una lista de cotejo. Y una lista de cotejo. Estos 4 instrumentos, ¿cuáles son? Voy a irme aquí a la presentación para que ustedes vean. Entonces, voy a hacer una escala descriptiva, que sería como esta. Una escala numérica, que sería como esta. Profe, disculpe que la interrumpa. Esa presentación la tenemos en el entorno. No, esta se les va a quedar en la grabación que les llegue.
¿verdad? Yo espero, hoy es lunes, yo espero que de aquí al jueves les estaría llegando, van a hacer una rúbrica analítica que es como este ejemplo, o si quieren, no sé, le toman un pantallazo para que la tengan más. Profe, sí, si pudiese como devolverse a los instrumentos que tenemos que hacer, por favor. Bueno, esta sería una, ¿verdad? Esta sería una, la primera, la rúbrica analítica. Luego vamos con la escala descriptiva. Luego vamos con la escala numérica. Y terminamos con la lista de cotejo. Aquí. Esas serían como como las cuatro instrumentos que les dice que tienen que, ¿verdad? Que desarrollar. Ok, entonces, ¿de dónde vamos a sacar estos indicadores de aprendizaje? De aquí. Voy a decirles más o menos cómo ustedes, aquí dice, reconoce los textos narrativo, expositivo y descriptivo a partir de lecturas. Este es un indicador de aprendizaje. Luego aquí tenemos otro indicador de aprendizaje, ¿verdad? Todos los que están en la columna, en la tercera columna, son los indicadores de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, con base en esos indicadores que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Aquí tienen 4 indicadores, 5, ¿verdad? Tenemos 5 indicadores. Entonces, con base en esos 5 indicadores, ustedes van a hacer sus 4 instrumentos. Puede ser que ¿verdad? No es que tienen que utilizar los 4 indicadores en los 5 indicadores en los 4 instrumentos. Ustedes dicen, bueno, por ejemplo, si hay un indicador y ahí hablábamos de la selección del instrumento. Entonces, si hay un indicador, si solo 2 de esos indicadores me calzan en una lista de cotejo, entonces voy a utilizar solo esos 2 indicadores de aprendizaje para la lista de cotejo, ¿verdad? Entonces, tienen que revisarlo bien, cuáles de esos indicadores son los que me van a servir para cada uno de los instrumentos. Como les digo, no es que tienen que utilizar. Vamos aquí a las instrucciones. Ahora dice, cada uno de estos instrumentos debe evaluar los mismos indicadores. Ah, bueno, aquí me está diciendo que sí, que los mismos, ¿verdad? Los mismos indicadores, ¿ok? Entonces, todos con los mismos indicadores. Entonces, ustedes seleccionan cuáles van a utilizar pero no me dice cuántos, ¿verdad? Nada más dice que los mismos. Entonces, Profe, ustedes... disculpe, Sí, más abajo sí dice, creo que 4. Ok, pues a ver. Ah, bueno, así. Ah, pero los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño son de 1 a 4. ¿Recuerdan la escala? Ajá. Ajá. Que es Ok, 1, 2, sí. 3. Esos son los niveles de desempeño. Ok, sí, eso es el enredillo que yo tenía ahí más o menos. Ajá. Los indicadores son los 5 que yo les conté en el planeamiento, ¿verdad? Y ahorita llegamos ahí. Bueno, entonces dice, elabore para cada uno de los instrumentos anteriores. Recuerden que tenía la parte administrativa. Todo lo que debe de tener un instrumento en la parte administrativa. Voy a devolverme aquí a la presentación para que no les quede duda. Todos los instrumentos van a tener una parte administrativa. Esta es de la prueba. Entonces, esperen para ver si me devuelvo alguno que tenga completo. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos
en un instrumento de esto, pues la parte administrativa, esta no lleva el puntaje, ¿verdad? Que sí lo lleva a la prueba, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el nombre del instrumento, la institución, el nombre del estudiante, todo lo demás, ¿verdad? Aquí el objetivo sería el aprendizaje esperado, que sería el que dice ¿verdad? En el planeamiento y las instrucciones, ¿verdad? De cómo se va a calificar cada uno de esos, ¿verdad? Entonces, si tiene que marcar con X, si tiene que, ¿verdad? Que anotar, si tiene que escribir, cómo se va a evaluar. ¿Ok? Volvemos aquí. Luego dice, bueno, entonces la parte administrativa, ¿verdad? Aquí ustedes inventan el nombre del docente, eso es inventado por ustedes. Las instrucciones. Qué pena. Nada más para estar claro entonces con esto, y que la compañera lo mencionó anteriormente, donde dice, cada uno de los instrumentos debe elaborarse para evaluar los mismos indicadores. Ajá. Significa que van a ser 4 por 5, 20. No, porque no entendí eso. no, porque es que aquí no dice cuántos. Dice que si usted dice, voy a evaluar estos 3, porque tiene 5, recuerda que los contamos. Correcto. Ajá, si usted dice, voy a escoger estos 3 indicadores de esa tercera columna, los 3 indicadores van a ir en la rúbrica analítica, en la escala descriptiva, en la escala numérica y en la lista de cotejo. Son instrumentos separados, ¿verdad? Pero son los mismos. No Entonces, entiendo, qué pena. Si no va a salir voy de larguísimo. nuevo. Si no, digamos, usted le da aquí copiar a este instrumento, ¿verdad? Digamos, voy a hacerlo así. Le da ahí copiar a eso. Y usted, voy a irme aquí a ver si me lo permite. Yo creo que no, porque está en imagen. Bueno, entonces, digamos, voy a hacer la rúbrica. Entonces, ese aprendizaje esperado, voy a copiarlo en imagen. Copiarlo en imagen. Voy a irme para rellenarlo para que me sobresalga. Este aprendizaje esperado, yo lo tengo aquí y digamos, es el primero. Lo voy a copiar aquí, por decirle algo. ¿Ya? Resulta que este mismo, voy a ponerlo más pequeño para que. Ay, no. Bueno, ahí lo voy a copiar. Este mismo aprendizaje esperado, yo me lo voy a llevar a la escala descriptiva. ¿Verdad? Es el mismo. Está lindo. Ups. Aquí, entonces, este mismo aprendizaje yo me lo voy a copiar en la escala descriptiva. Vean que es el mismo, solo estoy dándole copiar y pegar. ¿Verdad? Entonces, aquí lo tengo, ¿verdad? Lo voy a degradar, porque aquí dice que la descriptiva tengo que degradarlo. Este mismo lo voy a copiar, ya lo tengo en 2, ¿verdad? En la rúbrica y en la escala descriptiva. Ahora me lo voy a copiar en la escala numérica. Entonces me lo voy a llevar para la escala numérica. Y igual me lo voy a llevar para la lista de cotejo. Bueno, voy a copiar eso. Me lo voy a copiar aquí en la lista de cotejo. Ahí. Bueno, digamos que ahí vamos a intentar hacerla más pequeña. No sé si Profe. Sí.
Entonces tendrían que estar los mismos indicadores en las 4 listas. Es correcto. Exactamente así. Así. Ya más o menos ahora sí. Sí, ya ahora sí entendí. Que vean que es el mismo en los 4 instrumentos, que es lo que me está diciendo la indicación, ¿verdad? Dice que cada uno de estos instrumentos, o sea, deben elaborarse para evaluar los mismos indicadores. Entonces, copié el mismo en los 4 instrumentos, ¿verdad? Ok, Entonces, sí, profe, para ver si entiendo entonces bien. O sea, yo puedo, de los 5, yo puedo agarrar 3 y esos 3 yo los tengo que poner en las 4 escalas. es Esos 3 nada correcto, más. sí, porque es lo que dice aquí, que los mismos tienen que tener, que las 4 instrumentos tienen que tener los mismos indicadores. Profe, Ya. disculpe, en uno de los puntos del punto 6 dice que considera al menos 5 indicadores de evaluación que estén en coherencia con el aprendizaje esperado brindado en el planeamiento. Ah, bueno, entonces sí tienen que tomar los 5. Solo hay 5. Si los contamos aquí, acuérdense, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Ay, qué largo. Pero ahí lo tienen, es hacer eso que hice yo, darle copiar y pegar. Ese, entonces sí, pero entonces los 5 en las 4. ¿Verdad? Luego dice, ahí lo que ustedes tendrían que hacer es cuando hagan los niveles de desempeño, porque aquí sí dice que, bueno, dice considere al menos los 5 indicadores, entonces sí, aquí tenemos que son los 5. Muy importante, dice, además de que el tiempo verbal corresponda a heteroevaluación. La heteroevaluación es la que hacemos los docentes, ¿verdad? Eso lo vimos la clase anterior. La heteroevaluación es la que hacemos los docentes. Entonces, no hay un instrumento de coevaluación, que es cuando los estudiantes se evalúan entre ellos, ni hay un instrumento de autoevaluación, que es cuando yo me evalúo, ¿verdad? Cuando el estudiante se evalúa. Todos son dirigidos a que quien evalúa es la persona docente. Entonces, es hacer esos cuatro instrumentos en función de que yo como docente soy la que voy a evaluar, ¿verdad? Lo que voy a evaluar y el logro ¿verdad? De esos aprendizajes por parte de la persona estudiante. Luego, bueno, ya aquí... Perdón, nada más para estar claro, porque de verdad que no sé si es la lluvia que no me tiene hoy lento. Vamos a ver. Con el indicador que usted tomó como referencia, yo tengo que aplicarle a ese mismo indicador una rúbrica analítica, una escala descriptiva, una escala numérica y una lista de cotejo. Ajá. O sea, al final van a ser 20, como bien lo pregunté al principio, porque son 4 por 5, 20. Son 5 indicadores con 4 instrumentos. Sí, pero son los mismos instrumentos en diferentes indicadores. O sea, no son 20 indicadores, son los mismos 5 en diferentes instrumentos. Permiso, profe, digamos, Gracias. lo que se le tiene que elaborar a cada uno de los instrumentos de evaluación, digamos, lo que es la parte administrativa y esas cosas, se pueden hacer en la misma página donde estamos haciendo lo de la rúbrica analítica, la escala Sí, descriptiva. tiene que ser en la misma página. Ah, ok, entonces no es necesario hacerlo como por separado e indicar, bueno, esta es la parte administrativa de la rúbrica analítica, la parte administrativa, la escala descriptiva, no, sino que todo en un solo... Ah, no, en no, una sola no. Hay que hacerle uno para cada uno. Uno para cada uno. Profe, Porque pero tiene que ir pegado a la misma tabla o se puede hacer al lado arribita en un cuadrito aparte. Sí, en un cuadrito, vean, voy a mostrarles algo que tengo yo aquí, que ya es como muy... Es que ahí veía uno, es que Profe, uno pegado. en el planeamiento, ahí viene, bueno, yo tomé esa, ¿verdad? Para de guía. Vea, viene, es algo así.
Ya, Voy a viene tomar la la foto, parte. profe. La parte administrativa, esta es de una rúbrica, entonces viene la parte administrativa que ustedes le ponen, por ejemplo, escuela, ¿verdad? Escuela y ahí le ponen el nombre. Por aquí le ponen la asignatura, ¿verdad? Y en matemáticas, ciencias, porque aquí, o aquí la tiene también, entonces. O aquí nada más ponen el nombre del docente. Le ponen aquí el nombre del docente, puede ser. El nombre del docente. Aquí el nombre de la persona estudiante. Profe, uno tendría que ir a la escuela o algo así. Aquí ¿perdón? No, ahorita no. En esto no. Profe, una consulta. Ahí habla, digamos, que uno tiene que poner 4 niveles de desempeño, pero esta rúbrica analítica de ahí tiene 3. Ah, sí, pero usted le agrega el 0, es que aquí no lo tiene. ¿Pero qué? ¿Ya? Ok, ahí se le agregaría una más. Una columna, sí, aquí le agregan una columna más aquí que sea el 0. ¿Ya? Y con respecto, digamos, a los indicadores, me imagino que el compañero está así como que dice que es un montón de tablas, pero en realidad, digamos, en la tabla hacemos la tabla analítica y en esa ponemos los 5 indicadores. Ajá, y aquí En la lista de cotejo igual los 5 indicadores y en la lista de cotejo donde dice objetivo, ahí qué es lo que se pone. Vea, aquí tenemos esta es de la rúbrica, ¿verdad? Lo que tenemos, voy a devolverme aquí. Aquí en la lista de cotejo dice reconoce los tipos. Vamos a colocar, ¿verdad? Los indicadores, ¿ya? Son 5. En la analítica vamos a colocarlos aquí y aquí sí tenemos que decir, bueno, por ejemplo, ve aquí, voy a bajar este cuadrito un poco menos. Dice, selecciona elementos del texto con base en las fases natural de ubicación, analítica, interpretativa, relevantes para el análisis. Entonces, aquí dice inicial, selecciona elementos del texto con base en las fases natural y de ubicación. Nada más 2, ve que tiene. Aquí dice natural, de ubicación, analítica e interpretativa. Tiene 4. Entonces, aquí voy a evaluar solo la natural y la de ubicación. Aquí ya le pongo la fase con base en la fase analítica y aquí interpretativa, porque va en proceso, digamos. Entonces, si llega aquí a la interpretativa, es porque ya se sabe la analítica y la natural y la de ubicación. O sea, va como en escala, digo yo, ¿verdad? Va adquiriendo poco a poco todas. ¿Verdad? Entonces, eso es aquí lo que ustedes tienen que hacer al momento de hacer esto. Vamos a ver. Profe, una pregunta. Voy a colocarles Pero si aquí. yo quiero, perdón, si yo quiero usar 4 niveles de desempeño, puedo usar excelente, bueno, regular y malo. Ah, sí. Los criterios ustedes lo establecen, porque por eso es que ahí dice que los criterios. Por ejemplo, aquí en inicial yo podría dejar nada más el narrativo, ¿verdad? Y aquí en el intermedio le agrego el narrativo y el expositivo. Y en el avanzado le agrego los 3. Está muy claro ese ejemplo, muchas gracias. Ya. Entonces aquí yo podría dejar solo este. Aquí en el intermedio. Díganme. Lo que es la parte administrativa para todos los instrumentos es igual. Ustedes pueden dejar la misma escuela, porque eso es
Eso ya es, digamos, en esta parte aquí, ustedes podrían dejar la misma institución, lo mismo, Ah, ok, no. perfecto. O Gracias. sea, la parte administrativa siempre, ¿verdad? Aquí lo que va a cambiar es aquí donde ustedes ponen el instrumento. Entonces ahí le ponen lista de cotejo y luego viene el formato de la lista de cotejo. ¿Sí? Pero esta parte de Eso la... es como, entonces, profe, eso es como pegar y copiar, algo así. Sí, ustedes hacen un solo cuadrito para una sola parte administrativa para los 4 instrumentos, pero nada más le cambian el nombre del instrumento y por supuesto que la parte de abajo pues va a estar diferente. Aquí ustedes agregan las instrucciones generales que van a cambiar un poquito porque va a depender del instrumento, ¿verdad? Que no es mucha la modificación, pero va a cambiar un poquito por el instrumento. Digamos, en una va a ser, ¿verdad? De 1 a 3 la calificación, el otro va a ser de 1 y 2, 0 y 1, que sería la lista de cotejo. Bueno, ok, vamos a ver si terminamos. Hasta ahí ya vamos comprendiendo cómo. Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, y aquí es muy importante, digamos, cuando ustedes ya tengan todo su trabajo ya bien, ¿verdad? Terminado, que ustedes lo revisen contra la rúbrica, ¿verdad? Por si algo, pues, les quedó ahí pendiente para que lo puedan arreglar en tiempo. Vean, aquí, por ejemplo, dice, ingrese a esta dirección, ustedes van a ingresar y realice una comparación entre la forma de evaluar que dice el artículo y la del planeamiento. Esa es la parte de la conclusión que les habla aquí en el punto número 2. ¿Ves? Que dice comparando el artículo, ¿verdad? Esa es la parte, esta. Ven que, digamos, aquí en el punto número 2 viene como todo junto y luego empezamos a desglosar parte por parte y tal vez esa es digamos, como lo que los ha confundido un poco, pero aquí ya llegamos al punto número 7, donde entramos a este artículo y vamos a hacer esa comparación con lo que dice aquí. Y luego, la conclusión de una página, ¿verdad? Donde manifiesta la importancia, aquí en esta conclusión, ustedes lo que tienen que escribir es sobre la importancia, ¿verdad? La importancia de que todos los futuros docentes, pues, elaboren los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y, pues, y luego ya las referencias bibliográficas. Estamos, chicos. Profe, disculpe, ¿de cuánta debe ser la extensión de la comparación? No más de una página. O sea, media página. Profesora, pero ahí dice claramente menos de media página. Sí, aquí dice sí, Media pero página. no más de una página, ¿verdad? No más, aquí dice de al menos media página, pero no más de una página. Porque aquí ustedes lo que hacen es ver cuál es la evaluación, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar aquí con respecto a lo del planeamiento. Listo. Y está en inglés, si no me equivoco. El documento sí. Sí. Bueno. Si ocupan Entonces, ayuda, yo estoy para profesora de inglés. Vea, ahorita, por ejemplo, ya tengo uno aquí. Si es de algunos de los que están y creen que pueden eliminarlo, todavía tienen tiempo porque se entrega hasta el domingo. Entonces, si este que ya enviaron es de alguno de los que están aquí y que diga, uy, qué torta, ya lo envié así, puede antes, porque ya una vez que ya yo lo reviso, ya si no le pueden hacer modificaciones.
Entonces, si es de alguno disculpe. y lo puede ingresar, le da a eliminar y cuando lo arregle. Sara, pero creo que, disculpe la que la interrumpe, pero creo que después de 30 minutos de que uno lo ha subido, ya no lo permite. No es mi caso, yo no lo he hecho, pero que estoy casi seguro que solo le permite a uno editarlo después de 30 minutos. Bueno, así recuerdo todas las tareas, y si no es así, gracias por el tip. Sí, es que yo sí, de hecho, digamos, a nosotros nos sugieren como el tiempo no se vence todavía, o sea, no se vence cuando ustedes lo suben, se vence en el tiempo, digamos, se va a vencer hasta el 15 de octubre, ¿verdad? A las 11 de la noche, digamos. Entonces, si yo lo reviso, entonces inmediatamente ya por revisado dice, ¿verdad? Esta actividad no puede ser modificada por la persona estudiante, ¿verdad? Porque ya está revisada. Entonces, por eso yo les digo que no sé de quién es. Profe, sí se puede eliminar, porque cuando uno lo sube, sale, dice eliminar entrega, no importa que tenga hasta 3 días. Es hasta digamos, hasta cuando tenga tiempo. Hasta que se venza aquí, por eso es que yo les digo. Sí, es que algunas materias sí lo permite, hay otras que ya después de 30 minutos no. Sí, pero seguro es que le ponen ese condicionante. En el caso de nosotros, dice vence hasta este día. ¿Verdad? Entonces se habilitó desde el jueves 2 y vence hasta esta fecha. Entonces, si alguno, ¿verdad? Porque les digo porque a veces, después de la tutoría ustedes se dan cuenta, uy, no, que metía patas, ¿verdad? No hice tal cosa, entonces pueden descargarlo, eliminarlo, corregirlo, hacerlo y volverlo a subir. Profe, yo tengo una duda con lo de la... Tengo una pregunta. Diga. Dígame. En ese tiene que llevar portada. Sí, llevan todos los trabajos, llevan portada. Profesora, ahí donde dice puede usar, es que estoy con esta duda, puede usar si lo desea herramientas como Canva, Genial o PowerPoint, ¿es sí, en todo el trabajo o específicamente en algo? No, sí, digamos, si lo pueden hacer todo el trabajo, que tenga todo y nada más después lo descargan en PDF y lo suben ¿verdad? La plataforma, bien, ¿verdad? Ahí bien lo pueden usar. Yo por lo sí, general lo dominan, pero yo los hago en Word por lo general y luego los paso a PDF para subirlos a la plataforma. Igual Entonces, si los hacen en PowerPoint, los tienen que convertirlos a PDF, aunque estén en PowerPoint. Sí puedo entonces en Word, normal todo. Pero si lo hacen en Canva, cuando los descargan, ya se los descarga en PDF, no tienen que convertirlo. Entonces nada más lo suben, pero tendrían que hacerlo todo en Canva. Se puede subir en PDF. Sí, tienen que subirlo siempre en PDF. Eso sí es una recomendación, porque cuando lo suben en Word, no me lo lee, no me aparece, digamos, el documento. Entonces, no, tengo que descargarlo para poderlo revisar. Entonces, la recomendación, y como está ahí, es guardarlo en PDF y para poderlo subir. Ok, perfecto, gracias. Bueno, voy a dejar de grabar en este momento y no sé si tienen